macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con María Soledad Segura. María Soledad es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura, licenciada en Comunicación, es investigadora independiente de CONICET y su tema de investigación es la comunicación pública, desigualdades, derechos y políticas comunicacionales, culturales y digitales. Trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba Capital. Le agradecemos su presencia en Macroscopio y le damos la bienvenida. Hola Sandra, bueno, muchas gracias por la convocatoria. Gracias a vos por tomarte un tiempo para charlar con nosotros. Nos gusta empezar contando los recorridos personales. ¿Cómo fue que te decidiste por la comunicación social? Si hubo un momento particular que llamó tu atención. ¿Cómo fue ese recorrido? Mira, cuando iba a elegir mi carrera de grado, debo confesar que soy de las que quería hacer otra carrera. Yo quería estudiar sociología. Pero soy catamarqueña y en ese momento la carrera, no estaba en la Universidad Nacional de Catamarca, tampoco en la Universidad Nacional de Tucumán o de Córdoba, que son más cercanas a mi ciudad natal, y debía viajar a Buenos Aires para estudiar en la UBA y no era posible económicamente para mis padres, así que busqué otra carrera que tuviera como las áreas que me interesaba estudiar, y ahí apareció comunicación social sobre otras ciencias sociales y humanas que también se dictan en la Universidad Nacional de Córdoba, también por algunos recorridos previos. Cuando era adolescente, yo había participado en un programa de radio con solo 15 años, en Radio Municipal Catamarca. Habíamos editado una revista barrial en el barrio donde todavía es la casa de mis padres, con participación de vecinos, vecinas. Muchos años después, estudiando, me enteré que eso se llamaba comunicación popular. Ya en la adolescencia habíamos encarado algunas cosas por ahí. Y después, como siempre, ¿no? Uno va armando sus propios recorridos, y hoy trabajo mucho en sociología de la comunicación y la cultura, ¿no? Qué bueno, que es apasionante, va, por lo menos para mí, no solo para mí. Y bueno, ¿cómo te fue en la facultad? ¿Cómo fue la carrera? ¿Te costó? ¿Fue un cambio rotundo? Fue un cambio muy fuerte porque, fue además cambiar de ciudad, de una ciudad chica, como lo es todavía, pero mucho más en esa época, que eran principios de los años 90, a la segunda ciudad en tamaño del país, como es Córdoba, y también a una universidad supermasiva, ¿no? De una escuela secundaria a una universidad que hoy tiene 150.000 estudiantes. Tal vez en esa época haya tenido arriba de 100.000, pero digo que es una de las 3 universidades masivas del país, ¿no? Entonces eso fue un impacto grande. En ese momento, a principios de los años 90, las carreras de comunicación también empezaron a explotar en matrícula, ¿no? Era la época de Tinelli, ¿no? De todos esos shows televisivos que atraían mucho a los adolescentes. Entonces había también una explosión de matrícula en la carrera, y además nos tocó ser la generación que cursamos, fuimos el último año que cursó el viejo plan de estudios, que había sido el plan de estudios de la dictadura militar,
Entonces venía atrás nuestro, ¿no? Se venían haciendo los cambios y eso impactaba también en cómo nos dictaron a nosotros la carrera y cada materia. Uh-huh. Así que sí, fue un cambio brusco, pero no me costó en términos académicos, ¿no? Uh-huh. Siempre fui la típica buena estudiante. Además era muy consciente que mis padres hacían un gran esfuerzo para mantenerme en Córdoba y eso a mí me pesaba mucho en términos de responsabilidad. Así que bueno, también le ponía mi prioridad con toda claridad. Mi prioridad era estudiar e ir aprobando las materias. Así que bueno, hice la carrera en los 5 años que estaba previsto, de hecho en el último año con un esfuerzo muy grande porque trabajaba a la mañana, cursaba a la tarde y al mismo tiempo que cursaba estábamos haciendo el trabajo final de grado. Ah. Así que me recibí en diciembre al terminar de cursar. Bien. Los 5 años. Bien, buen ritmo. ¿Y dentro de tu familia hay otros profesionales o fuiste la primera en acceder a la educación superior? Soy segunda generación. Uh-huh. Mis dos padres no solo tienen título universitario, sino que fueron profesores universitarios, ahora jubilados. Mirá vos. Mi mamá además es profesora consulta en la Universidad Nacional de Catamarca, mi papá fue decano. Vivíamos a 3 cuadras de la Universidad Nacional de Catamarca. Ellos fueron de los primeros, de la primera generación de profes de Catamarca que se incorporaron a la planta docente de la universidad cuando se fundó, que participaron del proceso de creación. Así bueno. Que la vida universitaria y las luchas por la universidad pública fueron parte de toda mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Los estudiantes que iban a casa a pedirles libros, a hacerles consultas, esa dinámica fue una constante. Bien. Y además tengo otra particularidad en mi trayectoria que tiene que ver con esto, es que soy 4ª generación de docentes. Y eso es muy raro, es casi que no me podría haber dedicado a otra cosa. Una abuela y un abuelo también eran profesores y una bisabuela fue también profesora. Y eso sí es muy raro. Porque pensemos que son mujeres inmigrantes, en este caso mi abuela era del Líbano, de la ciudad de Beirut, inmigrantes, una mujer inmigrante árabe de principios del siglo XX, que en la mayoría de los casos eran analfabetas. Y mi bisabuela además era maestra. Así que sí, es un caso muy raro. Viene en los genes de la familia. Algo así. Sí, o aprendemos a hacerlo, no sé. Entonces, vos haces tu carrera en Córdoba. ¿Cuándo nace el deseo o la idea de avanzar con esto, de formarte y eventualmente de seguir investigando o dedicarte a la investigación? Mira, nosotros, soy una estudiante universitaria de los años 90, plena reforma universitaria menemista. Nosotros también nos formamos también en las asambleas y las marchas contra los recortes presupuestarios en las universidades y contra lo que esa reforma traía de mercantilización y privatización progresiva de algunas áreas de las universidades, pero esa reforma también trajo un acento muy fuerte en la investigación, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde entonces, también un acento fuerte en la formación de posgrado. Entonces, por ejemplo, yo apenas me recibí, al año siguiente abrieron el primer posgrado en comunicación que hubo en la Universidad de Córdoba, que fue la maestría en comunicación y cultura contemporánea, y yo fui de la primera camada y estudié con los que habían sido mis profes, porque era el primer posgrado del área que se abría, ¿no? Entonces éramos 3 recién recibidas que, estuvimos estudiando eso con diferentes generaciones de nuestros profes. Después, ingresé a la universidad en un cargo docente en el 2004 y en el 2006 me presenté y gané la primera beca doctoral de CONICET. Bien. Y desde entonces, sigo en ese camino. Este año cumplí 20 años en la docencia universitaria
y bueno, 18 en el sistema de ciencia y técnica público. Mi idea original había sido tener una pata en la academia, pero también fuera. He trabajado varios años, yo me recibí en el 97 y entré a la universidad en el 2004. Eso también es una trayectoria no tan lineal como suelen ser ahora. Estuve unos 7 o 8 años trabajando de periodista, trabajando en organizaciones no gubernamentales, en esa época tenía mucho desarrollo, siempre en temas vinculados a comunicación y a ciencias sociales en general, pero fuera de la academia. Y en la universidad y el CONICET entre 2004 y 2006, como te contaba. Y diría que me interesó siempre, sí. Hacemos la primera pausa, María Soledad, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con la doctora María Soledad Segura. Nos comentaba el inicio de su carrera, de su formación, cómo cambió de provincia, cómo ocurre con tantos chicos y chicas en esa edad, que a veces las carreras, en ese momento, en los 90, era más difícil. Ahora quizás se han extendido mucho las universidades, los anexos, otras universidades se han creado, así que quizás en algún punto hay mayor facilidad, pero hace unos años era bastante complicado trasladarse, por lo que también comentaba, ¿no? La ayuda de los padres para sostenerla en otra ciudad, la realidad de tantos y tantas alumnas y estudiantes que tenemos hoy en nuestras universidades públicas. Me contabas que pediste la beca doctoral. ¿Por qué la comunicación? Digamos, ¿qué es lo que te atrapó? Evidentemente tenías una cuestión desde siempre, en esto que también nos contabas de este diario, esta publicación, la radio, o sea, siempre hubo algo ahí que estaba presente. ¿Vos decís como tema de investigación? Claro, no, en principio sí, como tema de investigación. Lo que te contaba hace un rato tenía que ver con cómo elegí la carrera de grado. Y después ya como tema de investigación, porque cuando uno avanza en la carrera de grado y en los estudios de posgrado, después en la maestría, va madurando, que es lo esperable, va madurando no solo en términos de su vida, de trayectoria personal, sino también intelectualmente, y comprendí que también que esto condensaba mis dos grandes intereses o se unía a mi antiguo interés sobre las problemáticas sociales, ¿no? Sobre por qué hacemos lo que hacemos, por qué las personas actuamos del modo en que actuamos, qué es lo que hace que las sociedades permanezcan articuladas, cohesionadas, unidas, qué permite que las cosas cambien, ¿no? Qué permite la transformación social, el cambio social, que son las grandes preguntas fundamentales de la sociología. Y comprendí que en el momento histórico que estábamos viviendo, la comunicación era central en esos procesos, ¿no? Uh-huh. Y imagínate que yo pensaba eso en los años 90, y era así en los años 90. Yo lo pensaba, era parte de los consensos en esa época, muchísimo más en este momento, en esta etapa histórica que estamos viviendo, donde el espacio público está plataformizado, como le dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, entré por ahí, y por eso, de todos los temas posibles y entradas posibles a la cuestión comunicacional, a mí me interesó siempre lo que tenía que ver con lo que llamo comunicación pública, ¿no? Que no es la comunicación interpersonal, que incluye pero excede a la comunicación mediática, ¿no? Y porque articula la pregunta por la cohesión y el cambio social, pero también articula con las preocupaciones más vinculadas a la ciencia política, ¿no? A la democracia, a la ciudadanía, al construir, a de qué modo se construyen y se discuten los proyectos de sociedad, ¿no? En qué tipo de sociedad queremos vivir. Y todo eso tiene que ver con procesos comunicacionales, ¿no? Uh-huh. En una sociedad discutimos, consensuamos, disentimos y construimos el tipo de sociedad en el que queremos vivir a través de procesos comunicacionales. Digamos,
a mí me interesa la comunicación porque me interesan esos problemas. Y por eso trabajé siempre desde esa línea, como digo, que vincula comunicación, sociología, política, primero muy fuertemente desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? De pensar la comunicación y la cultura como derechos humanos, por lo tanto universales, por lo tanto que el Estado debe garantizar, que no es solo propia, no sé, de los medios o de las plataformas o de los periodistas, sino que todos tenemos derecho a expresarnos, pero también a ser escuchados, y también tenemos derecho a escuchar y a conocer lo que otros y otras piensan, hacen, dicen, ¿no? Esta idea de ese derecho que tiene una dimensión individual y colectiva al mismo tiempo, ¿no? Una faz individual y una faz colectiva. Es decir, no existe ni el derecho a la comunicación si el derecho a los demás no está también garantizado, porque parte de mi derecho a comunicar es mi derecho a escuchar y conocer lo que los demás puedan decir, opinar, pensar, sentir o expresar. Entonces, desde esa perspectiva, pensar también las políticas de comunicación, porque como decía, ese derecho humano debe ser un derecho garantizado por el Estado, en tanto derecho humano. Entonces, desde esa perspectiva me interesé también y estudié mucho las políticas de comunicación y de cultura, y también otros, como decía, otros mecanismos más amplios, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas cuestiones de los problemas que afectan a la comunicación pública ya no son solo, por ejemplo, la intervención gubernamental, ¿no? La censura, la inducción a la autocensura, que eran como los problemas clásicos, sobre todo del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, sino también después los problemas producidos por el mercado, ¿no? La enorme concentración de la propiedad de los medios comerciales, por ejemplo, y sus vínculos, además, no tantos, sobre todo en América Latina, con los gobiernos. Y ahora empezaron a aparecer, sumados a esos problemas que persisten, empezaron a aparecer otros tipos de problemas que tienen que ver con actores más difusos, ¿no? Como son los discursos de odio, los negacionismos, las campañas de desinformación, y que involucran a esas élites gubernamentales y económicas tradicionales, porque ya está demostrado también que así provienen estas campañas, pero también tiene, como decía, estos otros actores más difusos, que hay quienes los llaman multitud o masa, ¿no? Pero digo, ahora la inducción a la autocensura no proviene solo de los gobiernos, sino también, por ejemplo, del hostigamiento que recibimos de actores muchas veces anónimos en redes sociales, ¿no? Entonces, por eso digo, como esa línea, ese enfoque y esa mirada es lo que me hace ir prestando atención a este otro tipo de problemas. Y también, por otra parte, siempre me interesaron mucho los actores, ¿cómo decir?, los más débiles, ¿no? Los David, en estas disputas de David contra Goliat. Siempre me interesó qué pasaba y qué posibilidades tenían de hacer cosas los actores más débiles. En el caso de comunicación y cultura, pienso en medios del sector social comunitario, en redes comunitarias de Internet, organizaciones culturales comunitarias, cooperativas, asociaciones y colectivos en general, que ejercen de hecho su derecho a comunicar, que no esperan el permiso de los estados, que han mantenido con los estados latinoamericanos relaciones de confrontación, de indiferencia y a veces en los últimos años, en algunos casos, de cooperación. Pero bueno, eso, siempre, y que también han incidido fuertemente y han sido un actor movilizado muy importante para incidir en políticas públicas, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, que mantienen sus medios o ahora promueven sus propias redes sociales e incluso sus propias plataformas, no solo sus propias redes de conectividad, y al mismo tiempo que hacen eso, que es lo que yo llamo ejercer de hecho el derecho comunitario y esperar que se los reconozcan, también tratan de incidir en políticas públicas para que esos derechos sean legalmente reconocidos y, en lo posible,
fomentados por los estados, ¿no? Como en esa doble vía de trabajo. Y la otra gran línea en la que estoy trabajando en los últimos años con una red federal que hemos promovido desde la pandemia, que se llama Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos, RAICET, que tiene base en 13 universidades públicas del país e institutos de CONICET en las 6 regiones de Argentina. Con la RAICET estamos trabajando desde la pandemia hasta ahora, estos 3-4 años, en identificar las desigualdades comunicacionales, culturales y digitales en el país, también desde esta perspectiva de enfoque de derecho. Así que estas han sido como muy resumidamente como las grandes áreas en las que he trabajado todos estos años. Bien. Hacemos otra pausita, María Soledad, y volvemos en unos segundos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con la doctora María Soledad Segura. Bueno, en tu relato, mientras ibas contando todos tus estudios, tus investigaciones, se me ocurrían un montón de cosas, entre ellas pensar cómo se complejizó el tema de la comunicación social, la comunicación pública, porque al aparecer las redes sociales, internet, las distintas plataformas, las distintas ofertas que hay para distintas cuestiones, incluso interpersonales, todo eso ha enriquecido un poco, pero también ha alterado unas relaciones que antes eran más directas o más básicas o rústicas, si quieres decirle. Sí, cambió muchísimo, muy rápidamente, en muy poco tiempo, ¿no? En un proceso de cambios muy acelerados que tienen que ver con el desarrollo, que son posibles, que fueron posibles y están siendo posibles por el desarrollo tecnológico que también está siendo enormemente acelerado y al mismo tiempo muy privatizado, ¿no? Nosotros hace no mucho tiempo nuestra mayor preocupación eran los niveles de concentración en la propiedad de los medios de comunicación. Uh-huh. Y ahora estamos y pensábamos además en medios de comunicación nacionales o con capitales transnacionales, pero que se podían regular con políticas nacionales de comunicación. Uh-huh. Y ahora estamos frente al espacio público más internacionalizado y más privatizado de los que hemos conocido en la historia hasta el momento, ¿no? Uh-huh. Con pocas grandes corporaciones de plataformas digitales, de redes sociales, que controlan la inmensísima mayoría de los flujos comunicacionales, ya no solo en el país, ya no solo en la región, sino en el mundo. Actores que además tienen un poderío, además de este poderío político y social, tienen un poderío económico enorme que supera, pero muchas veces, el Producto Bruto Interno de muchos estados. Entonces son también actores muy difíciles de regular y de controlar. De todos modos no se ha cejado en ese intento, ¿no? En la Unión Europea tiene bastantes avances, algunos en Oceanía, en Australia sobre todo, algo en Norteamérica. Y en América Latina vamos un poco más atrás, tal vez algunas iniciativas en Brasil son como las más avanzadas en ese sentido, pero sí revisten una complejidad enorme en términos regulatorios, porque nos enfrentamos allá a un nivel de poderío diferente. Sí. Por un lado. Y por otro lado, como vos decías, eso implica está implicando un cambio también enorme en términos de modos de relacionamiento social, ¿no? Que está teniendo impactos no solo comunicacionales, sociales, políticos, sino también en las formaciones de subjetividades, ¿no? Las generaciones de adolescentes, niñas, adolescentes y jóvenes, están formando su subjetividad y su socialización
de modos que a quienes somos un poco más grandes nos resultan casi, ¿no? Como desconocidos. Sí, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para comprender los modos en que razonan, los modos en que leen, los modos en que aprenden, los modos en que se entretienen, los modos en que se comunican. Sí. Digo, abre la digitalización y Internet, ¿no? Se propuso en los años 90 como con una utopía democratizadora también muy fuerte, ¿no? Que todos íbamos a poder expresarnos y que nuestra opinión iba a poder ser conocida, íbamos a tener acceso a medios, bla, bla. Y en realidad eso es cierto, eso sucedió. Ahora casi todos, y en Argentina prácticamente todos, porque el principal medio de acceso a Internet en Argentina es la conexión móvil, es decir, por celular, y en Argentina hay más de un celular por habitante. Entonces podríamos decir que prácticamente la totalidad de la población, salvo en población mayor de 60 años, digo, algunos grupos poblacionales muy específicos, pero la inmensa mayoría de la población tiene acceso a Internet, tiene acceso a redes sociales y por lo tanto tiene esta posibilidad, ¿no?, de expresarse, entre comillas, en el espacio público. Ahora bien, que uno pueda producir mensajes y difundirlos no quiere decir que su mensaje sea leído, escuchado, recibido, y mucho menos quiere decir que su mensaje tenga alguna incidencia pública. Y las mediciones en ese sentido están mostrando que quienes siguen teniendo capacidad de influencia en el debate público siguen siendo las élites tradicionales, políticas, económicas, con un nuevo sector que sería de los influencers, ¿no? Pero no todos llegamos a ser influencers, son pocos, y en general la mayoría son influencers de nicho, es decir, no es que inciden en el debate público en general, sino en algunos temas de algunas áreas, de algunos sectores específicos, ¿no? Entonces, bueno, la concentración de poder sigue siendo, y de poder en este sentido, de poder de influencia, de poder que mi opinión pueda ser tenida en cuenta en el debate público, sigue siendo muy restringido, muy concentrado. Y se replica en estas relaciones, se replica la misma desigualdad que existe, por supuesto, en la sociedad, ¿no? Como vos decías, con élites y poderío que tienen, no solo son dueños o corporaciones que son dueñas de esos medios, de esas redes, sino además de sectores de la población que acceden o no pueden acceder por problemas de conectividad o de recursos o de no tener el último celular, etcétera, etcétera. Me parece que eso también se da. Claro, sí, eso que te decía, digo, nosotras ahí con la RAICEP hicimos un informe sobre desigualdades digitales desde la pandemia hasta ahora, y lo titulamos mejoras en la conectividad, persistencias de la inequidad, ¿no? Justamente por esto, hay grupos poblacionales, también hay sectores del país, ¿no? La diferencia entre las provincias y regiones del país en términos de conectividad y de calidad de la conexión sigue siendo abismal, aunque ya hay gran porción del territorio conectada. La diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales también es altísima. Y eso en términos de lo infraestructural, ¿no? La diferencia en términos de acceso a equipamiento. Yo te decía hace un rato que la inmensa mayoría del acceso a Internet en Argentina sea por conexión móvil o celular, pero también sabemos que la mejor calidad de conexión es la conexión fija, la que es la Internet de nuestros hogares, ¿no? El Wi-Fi de nuestros hogares. Entonces, bueno, ¿hay acceso a Internet casi generalizado? Sí. ¿Eso quiere decir que ya no nos tenemos que preocupar por esto, no hay desigualdades? No, persisten un montón. Y hay otra cosa que es la segunda dimensión del derecho a la conectividad. La primera es el acceso, que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, infraestructura, equipamiento, calidad, costo también. Las diferencias de costo siguen siendo
importantes en Argentina, pero la segunda dimensión es la que se llama de uso y aprovechamiento, y esto tiene que ver más con la educación tecnológica, con nuestras competencias, habilidades, para usar y aprovechar los recursos que la conectividad de Internet nos permite. Uh-huh. Y en eso las diferencias son todavía más grandes. En eso ha habido menos políticas públicas en los últimos años, sigue sin haber, ahora mucho menos. Hay iniciativas más aisladas y esto sigue siendo un desafío importante hacia adelante. Ahí es donde más se nota, por ejemplo, el sesgo de género, la desigualdad de género, uh-huh. En términos con respecto a la tecnología. En Argentina, mujeres y varones, y también en América Latina, casi no hay brecha en términos de acceso, en términos en género, pero sí en términos de uso y aprovechamiento. Y después, eso junto con otras cosas, si pensamos la conectividad desde el derecho a la comunicación, y esas otras cosas que voy a mencionar también sucedían ya cuando nuestra comunicación era por medios analógicos solamente, y que tienen que ver con la legitimidad, la aceptabilidad social que tienen las modalidades expresivas y los tipos de sujetos sociales, ¿no? Uh-huh. Y me refiero con esto al lenguaje que utilizamos. No todos hablamos de la misma manera, no todos los acentos son igualmente escuchados, uh-huh. No todas las lenguas son igualmente escuchadas y aceptadas. Y lo mismo con mensajes escritos, producciones fotográficas o audiovisuales, que ahora son tan importantes para la comunicación en redes sociales. Igual hay un saber hacer, hay un saber comunicar, pero también hay mucho que tiene que ver todavía con los patrones culturales aceptados de cómo se debe hablar y quiénes estamos autorizados para hablar en el espacio público. Hacemos la última pausa, María Soledad, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con María Soledad Segura. Ya para el bloque final le comentaba fuera de aire que el programa pasó volando porque fue tan interesante todo lo que dijo y tan enriquecedor que nos deja pensando, y eso es lo bueno, y esa es la idea, que nos deje pensando en todos estos cambios, en esta complejización de la comunicación que relataste y explicaste muy bien. Hay otras cosas que también mencionaste, como son las voces, quiénes hablan, quiénes están autorizados para hablar, los lugares que ocupan. El tema de los discursos de odio, las noticias falsas, las mentiras. En este momento debe ser como un laboratorio para vos, ¿no? Porque creo que están dadas todas las excepcionalidades como normativizadas, digamos. Todos los días es o una mentira, o una fake news, o una agresión, o una violencia en las redes, en los medios de comunicación, diarios, televisión. ¿Soñaste? No soñaste, eso fue una pesadilla, pensar que en algún momento llegaríamos a ese nivel tan, no sé cómo decirle, bizarro, tan de ciencia ficción, porque realmente hay cosas que ocurren en estos circuitos que son verdaderamente increíbles. Por lo menos para mí, que soy una persona grande, supongo que para los investigadores también deben estar un tanto asombrados. Sí, tal vez, fue un proceso, ¿no? Entonces, lo fuimos viendo venir, en todo caso, me parece. Me acuerdo cuando intentaron matar a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh, sí. Al día siguiente de ese atentado, eso fue tarde a la noche, ¿no? Sí. Un día jueves. El viernes a la mañana temprano, cuando todavía estábamos todos muy en shock, sin entender muy bien qué había pasado, me hicieron una entrevista justamente en un medio comunitario, en una televisión comunitaria de Mendoza que se llama Cinemundo TV, y yo ahí decía, y cuando vuelvo a ver esa entrevista me impresiono a mí misma, ¿no? Porque al escucharme, porque yo decía, bueno, quienes venimos trabajando estos temas, veníamos sosteniendo que el discurso hace cosas, ¿no? Hay un gran autor de semiótica, ¿no? Que las palabras hacen cosas, y que eso produce efectos, y que no hay que jugar con los discursos violentos, que no son un chiste,
y que nos llevan a pasar límites importantísimos a nivel social, como son el respeto, nada más y nada menos que el respeto por la vida humana, y límites democráticos como el respeto a la disidencia política, ¿no? A las diferencias políticas. Entonces creo eso, digo, no, si hubo un momento en que lo preví, no lo recuerdo, pero sí que fue un proceso que, bueno, quienes veníamos siguiendo lo que pasaba, veíamos que iba incrementando su gravedad. Incluso el año pasado también, ¿no? En las elecciones, todo el larguísimo proceso electoral que tuvimos, bueno, recuerdo así discusiones, debates entre amigos, colegas, bueno, en las que advertía lo mismo, ¿no? Y me decían, pero no, estás exagerando, y no, lamentablemente no exageraba, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, porque me dedico a esto, y quienes nos dedicamos, digo, no solo yo, quienes nos dedicamos a esto, veíamos viendo esa construcción. De todos modos, voy a decir otra cosa, y es que campañas de desinformación y discursos de odio y negacionismo hubo siempre en la historia de la humanidad, ¿no? Sí. En Argentina no podemos olvidarnos del vamos ganando en 1982 durante la guerra de Malvinas. Pero, o de Viva el Cáncer, ¿no? Como los grandes mitos de esto, de campañas de desinformación y de discursos de odio, o el negacionismo del genocidio indígena perpetrado por el propio Estado Nacional Argentino, ya no solo por la colonia española, ¿no? ¿No? La bendita campaña del desierto, ese eufemismo que nos enseñaron y creo que todavía se sigue enseñando en las escuelas, es un negacionismo, ¿no? No es una campaña del desierto porque no había ningún desierto, porque estaba poblado. Entonces digo, eso para poner solo 3 ejemplos así muy conocidos, y solo en Argentina de esto. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, en términos históricos, ¿qué hacen que esta coyuntura sea particular? Bueno, cambiaron las posibilidades tecnológicas, entonces lo que antes se articulaba, se ponían de acuerdo, por ejemplo, para el vamos ganando, ¿cómo se armó esta campaña de desinformación? La cúpula de la dictadura se reunió con la cúpula de Editorial Atlántida y de algunas otras editoriales, en los que les concentraban en el sistema de medios del país. Acordaron que esa iba a ser la línea editorial, y eso fue lo que bajó a las tapas de nuestros diarios y revistas, ¿no? Una cosa sencilla y un acuerdo entre cúpulas, y de arriba para abajo, para las redacciones, fotógrafos, etcétera. ¿Qué pasa ahora? Ahora se generan campañas de desinformación, pero la difusión de esa desinformación nos llega a través de nuestros amigos, de nuestros conocidos, nos la manda por WhatsApp, ¿no? Mi primo, mi hermano, mi colega, y muchas veces sin saberlo, ¿no? Siendo como mecanismos dentro de esa difusión reticular de desinformación, y lo mismo con los discursos de odio y los negacionismos. Bueno, los discursos de odio y los negacionismos nos llegan dependiendo de si no tenemos gente conocida o cercana que piense esas cosas, si no nos llegarían tanto. Y también nos vemos sometidos, ¿no? Cuando nos expresamos en redes sociales, y son redes sociales abiertas de acceso público, en el que cualquiera puede contestar en lo que escribimos, bueno, también podemos ser objeto de esas agresiones. Y eso tiene un impacto, como decía, con el ejemplo que empecé, ¿no? Tiene un impacto enorme, no solo comunicacional, esto induce la autocensura, ya lo dije antes, es decir, no solo quienes somos objetos de agresiones, sino quienes compartimos características con aquellos y aquellas que son objeto de agresión, tendemos a cuidarnos de lo que vamos a decir. Lo pensamos 2 veces antes de publicar algo en redes sociales para evitar ese amedrentamiento. No casualmente los principales sujetos atacados son los históricamente atacados, ¿no? Mujeres, disidencias sexuales, personas racializadas, personas empobrecidas, académicos, intelectuales y periodistas y activistas, militantes, ¿no? Defensores de los derechos de
los sujetos históricamente vulnerabilizados. Digo, esto tiene esa consecuencia comunicacional, tiene también la consecuencia comunicacional de que tiende a cambiar las reglas de juego de la discusión pública. Había cosas, como vos decías, cosas que antes no se podía decir, ¿no? Que antes estaban mal vistos, ¿no? Que la gente, no hubiera gente que lo pensara o sintiera de ese modo, y que lo podía compartir tal vez en reuniones más pequeñas, pero que estaban mal vistos decir en público. Ahora eso se transforma, porque además cuando te agreden tienden a como a fortalecer la idea de que ese es el modo o el nuevo modo de vincularse y que hay que responder del mismo modo, ¿no? A esos ataques. Yo no coincido con esa visión. Yo creo que no hay que entrar en la cancha de barro que definen esas, exacto, ¿no? Que hay que poder sostener las reglas de la comunicación pública que nosotros queremos sostener, ¿no? Una comunicación pública amable, respetuosa, democrática, pluralista, ¿no? Y eso también vulnera mucho, debilita mucho los lazos sociales, crece la sospecha, la desconfianza, el temor, el miedo a ser atacados, y eso impacta en nuestros vínculos interpersonales, y eso debilita el lazo social, y eso también tiene impactos políticos enormes que los estamos viendo, ¿no? Digo, hay una... ¿Cómo? Fragmenta, divide... Totalmente, pero también hay una desdemocratización, ¿no? O hay se mira la democracia con mucho más liviandad, ¿no? Porque la democracia, uno de los pilares importantes que tiene es eso, ¿no? El sostener la fortaleza de la comunicación pública, pero en una escucha respetuosa, ¿no? Y en una disidencia respetuosa de los y las demás. Entonces estamos llegando a terrenos muy, muy peligrosos. El deterioro es muy serio. En este último año en Argentina el deterioro ha sido muy profundo. Ojalá sepamos encontrar los mecanismos para salir de esto por vías democráticas, progresistas, respetuosas. Veremos. Bien, esperemos ver en poco tiempo que esto se termine de una vez, ¿no? O por lo menos empiece otro proceso distinto, como vos decís, basado en el respeto. Yo lo veo difícil porque todos estos procesos tienden a fortalecerse, pero no perdamos, no sé si la esperanza, el criterio de decir, bueno, por lo menos algunos de nosotros mantengámonos firmes en esas posiciones, es decir, no dar pie y no meterse, como bien dijiste, en ese barro, ¿no? Para no sacar nada de ahí, porque de ahí no sale nada. Así es. Bueno, se están construyendo, ¿no? Se están construyendo alternativas, se están intentando opciones y yo creo que lo que hay que tener en cuenta siempre presente a la hora de pensar modos de superación de estos problemas de la comunicación pública es, por un lado, entender que no son problemas solo comunicacionales, entonces necesitamos a los y las especialistas en comunicación, pero esto no se resuelve solo de maneras técnicas, sino que son problemas esencialmente sociológicos y políticos, entonces hay que comprenderlos de ese modo articulado. Esto tiene que ver también no solo con las posibilidades tecnológicas, sino también con un avance de las extremas derechas a nivel internacional, no solo en Argentina, no solo en América Latina, sino en todas las regiones del mundo, en muchos países del mundo. Y tiene que ver también con la crisis que la pandemia nos legó, ¿no? Una crisis sanitaria como nunca antes vista, en términos globales, pero también una crisis socioeconómica enorme que puso en jaque también las capacidades de respuesta política de los gobiernos, y esto estoy hablando en términos globales, ¿no? Y que además de nivel subjetivo nos generó niveles de incertidumbre, de desesperación, de miedo muy grandes, que están teniendo, creo yo, también consecuencias importantes en estos procesos que estamos viviendo. Pero como decía,
hay alternativas que se están pensando en términos regulatorios, en términos de organizaciones sociales, cuestiones más técnicas de comunicación como el chequeo, la verificación del discurso público, el chequeo de datos, el fact-checking, como se le llama en inglés, la alfabetización mediática y digital, etcétera. Pero también, y yo, bueno, es parte de mis investigaciones y de lo que sostengo, en América Latina tenemos, y en Argentina también en particular, una larguísima historia de luchas contra diversos tipos de violencias, contra las violencias de los genocidios, contra pueblos originarios, contra afros y afrodescendientes, contra las mujeres y las disidencias sexuales, y después los genocidios de las dictaduras, de las guerras civiles. Entonces, pero al mismo tiempo también hemos sabido organizarnos y formar organizaciones de derechos humanos y de todos estos grupos que mencioné, muy fuertes, muy importantes, con larguísimas trayectorias, que supieron enfrentar estas violencias y estas campañas de desinformación y esos negacionismos. Entonces creo que en ese acumulado social que tenemos, también tenemos mucho para mirar, para pensar cómo superar los problemas comunicacionales y los problemas sociales y políticos de nuestro tiempo. Me quedo con eso y te agradezco muchísimo todo tu tiempo aquí en Macroscopio. Muchísimas gracias, María Soledad. Muchas gracias a vos, Sandra. Hoy escuchamos en Macroscopio Eclipse de Mar por Juan Carlos Baglietto, Sobredosis de TV Soda Stereo y Radio Gaga por Queen. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.